Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después. Bienvenidas y bienvenidos a Semillas Postcapitalistas, un podcast que documenta y comparte las charlas del Diplomado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad Mérida de la UNAM y la Red de Estudios en Postcapitalismo. En este episodio, Jérôme Bachet explora las críticas al término postcapitalismo y propone una concepción del futuro que rompa con la linealidad y la certidumbre, apostando por la construcción de alternativas desde el presente. Para eso, define el capitalismo de manera amplia y exigente, planteando que el postcapitalismo debe implicar no solo salir de la lógica económica, sino también ser postpatriarcal y decolonial. Necesitamos un imaginario alternativo de un mundo deseable por el cual tiene sentido luchar. Y necesitamos hacer mentir la frase ahora famosa de Fredric Jameson, según la cual hoy en día es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Quien habla es Jérôme Bachet, un historiador, profesor e investigador de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es autor de varios libros sobre organización social, por ejemplo, Rebeldía, Resistencia y Autonomía, la experiencia zapatista. Uno de los proyectos alternativos donde ha encontrado inspiración para pensar mundos postcapitalistas. Pero antes que nada, ¿qué es el postcapitalismo? Pensar el postcapitalismo implica imaginar y construir un mundo sin capitalismo, o lo que los zapatistas llaman el día después. No se trata de una idea totalmente nueva, aunque su temática se debilitó hacia finales del siglo XX. Ahora se observa un mayor interés en ella. Por un lado, yo creo que sí podemos observar en los últimos años que existe un mayor interés por la cuestión del postcapitalismo. Hay más publicaciones que usan ese término o otros equivalentes. Por supuesto, esa temática del postcapitalismo no es algo del todo nuevo. Existe una larga tradición en esto, pero hay que insistir en que esto se había debilitado de cierta manera al punto de casi desaparecer, sobre todo a finales en las décadas últimas del siglo XX. El retorno se da en un contexto en el que la derecha extrema y neofascista resurge en los estados del mundo con fuerza, lo que ha implicado retrocesos a las políticas para combatir el cambio climático, las luchas antipatriarcales, feministas, decoloniales, entre otras. ¿Cómo pensar en un futuro postcapitalista cuando hay tantos incendios que apagar ahora mismo? Lo que plantea Bachet es que estar en contra de algo no es suficiente a la larga. El futuro, dice, no está separado de la lucha inmediata. No podemos limitarnos en resistir a las ofensivas del enemigo, por necesario que esto sea. Necesitamos también una perspectiva clara de lo que queremos. De hecho, no tiene sentido decir que somos anticapitalistas si no somos capaces de argumentar de manera creíble que otros mundos no capitalistas son posibles. Es decir, no solamente que es posible imaginarlos, sino que también son realmente posibles. Argumenta que el enfoque en lo inmediato es una herramienta de control que se turboalimentó en la era neoliberal. Así que para Bachet, el primer paso es romper esa tiranía del presente. Porque en realidad pensar el postcapitalismo evidentemente es una invitación a reabrir el futuro. El postcapitalismo, pues necesariamente se ubica en el futuro, implica esa dimensión del futuro. Entonces, reabrir el futuro implica enfrentar una doble dificultad, no solamente una, sino dos. Pues la primera es que implica romper el encierro en el presente. Ese encierro en el presente es propio de cualquier forma de dominación social, pero se hizo más fuerte en la época neoliberal, en la cual se impuso lo que los zapatistas analizaron como el presente perpetuo, algo que los historiadores llaman presentismo también, que opaca el pasado y la memoria histórica y también que cierra cualquier posibilidad de un futuro que no sea la continuación del presente, de la catástrofe presente. Hay que salir, hay que evitar una
guerra inútil entre presente y futuro en nuestras concepciones de lucha anticapitalista. Me parece que es indispensable pensar el proceso que lleva al poscapitalismo como algo que empieza desde ahora con la construcción de alternativas presentes que pueden llamarse brechas, espacios liberados, utopías reales, estrategias intersticiales, porque en estos espacios, de los cuales la autonomía zapatista es un ejemplo particularmente importante, pues se experimenta, se defiende y se fortalecen formas de vivir que no responden a las lógicas del capitalismo y del Estado, o por lo menos que tratan de alejarse lo más posible de ellas para privilegiar las lógicas de la autonomía, del común y de una vida digna para todas y todos. Pero ¿qué tipo de futuro queremos? ¿Y por qué nombrarlo postcapitalismo y no un término positivo como socialismo o comunismo? Una de las reflexiones que hace Jerome es que estos términos tienen una carga histórica que potencialmente pueden limitar nuestro pensamiento de imaginar nuevas alternativas. El postcapitalismo, en su misma vaguedad, mantiene la puerta abierta. Pues no tiene que pensarse como un solo mundo, como una opción única derivada de un proyecto universalizador. Esto es otra diferencia radical con el proyecto revolucionario, tal como fue pensado y llevado a la práctica en el siglo XX. Entonces, pensar el postcapitalismo nos abre de manera más favorable a la idea de una multiplicidad de mundos, tal como lo expresan los zapatistas cuando llaman a construir un mundo en el cual quepan muchos mundos. Esto es también una crítica a la idea de que ciertos valores, usualmente europeos, son universalmente válidos y deberían aplicarse en todas partes. El problema aquí es que el futuro de la modernidad, a través de ese nudo entre esperanza y certeza, era obviamente mucho más movilizador, porque millones de gente podía tener esa convicción, esa certidumbre de que el socialismo iba a llegar mañana, porque su victoria estaba garantizada por las leyes de la historia y era algo tan seguro, repito, es una frase de los manuales de marxismo de esa época, algo tan seguro como la salida del sol mañana. Y ahora, al contrario, solo podemos tener un futuro frágil, un futuro incierto, si no es que improbable. Y eso obviamente es menos movilizador. Pero creo que hay que reconocer que es el único tipo de futuro que podamos tener. Y eso ya es mucho mejor que no tener ningún futuro, que es lo a que nos condena el presentismo del capitalismo en su etapa actual. Y es ese futuro frágil, pero posible, que hay que asumir, que hay que cultivar y que hay que hacer crecer a pesar de no tener ninguna certidumbre al respecto. Eso es un cambio bastante fuerte que hay que asumir. Para imaginar alternativas al capitalismo, necesitamos profundizar en cómo entendemos el capitalismo. Bachelet argumenta que cómo defines el problema determina masivamente cómo imaginas la solución. Una definición superficial lleva a una alternativa superficial. El capitalismo no es solamente un sistema económico, sino también un tipo de sociedad y un tipo de civilización. Además, es un tipo de civilización muy peculiar, muy singular en la historia de la humanidad. Esta lógica de valorización del valor pues lleva a la humanidad a lo que Marx ha llamado la producción por la producción. Se produce por responder a la misma exigencia de la producción, que no hace más que responder a la exigencia de acumulación del capital. Y eso es precisamente el mecanismo fundamental detrás del productivismo compulsivo del capitalismo, que a su vez es la causa fundamental de la actual devastación ecológica
y de la crisis climática. En base a esos análisis definimos al capitalismo como la sociedad de la economía. Habría que concebir el postcapitalismo como un proceso de salir de la economía, es decir, romper con las lógicas concretas y las conceptualizaciones que permiten una autonomía y una dominación de la economía. La producción ya no es principalmente para satisfacer necesidades humanas, básicas o de élite, sino para alimentar el proceso de acumulación mismo. Producción por la producción misma, como dijo Marx. Bajo el capitalismo, esta dimensión abstracta del trabajo, solo producir valor, anula el aspecto concreto de hacer cosas realmente útiles. No todo en el capitalismo es economía, porque el mundo de la economía necesita prácticas no económicas para poder reproducirse. No hay que ver el Estado como un contrapeso a las fuerzas económicas, sino más bien como un pilar de la formación y la reproducción del mundo de la economía, incluso mediante la implementación de normas no económicas en los ámbitos que responden y corresponden a la reproducción social, por ejemplo, la educación. Y último punto en esa caracterización del capitalismo, es obvio que el capitalismo no puede reducirse a las relaciones que se generan en la producción. Los estudios feministas, en particular los del feminismo materialista, del cual podemos tomar el ejemplo de la obra de Silvia Federici, pues han insistido, y otras corrientes también, han insistido en la importancia del trabajo reproductivo, del trabajo doméstico, realizado en lo esencial por mujeres, que no entra en los parámetros del análisis marxista clásico, pero que ellas han insistido en que eran la parte oculta sin la cual el capitalismo no podría funcionar. En ese sentido, las relaciones de género, las relaciones patriarcales, son indispensables para mantener esta división del trabajo y sobre todo para mantener la invisibilización del trabajo reproductivo, que es una condición para que funcione el sistema capitalista. También la expansión del capitalismo sería impensable sin la dominación colonial impuesta por las potencias europeas y posteriormente por Estados Unidos. Existe en particular una clara correlación entre el inicio de la industrialización en Bretaña y la colonización británica de la India en la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque todavía no tengamos una respuesta concreta, los experimentos para construir espacios y lógicas postcapitalistas son indispensables. Como dicen los zapatistas, falta lo que falta. Hay que insistir en una autonomía que parta de lo local, territorializada y anclada en los espacios concretos de la vida cotidiana. Entonces, en la autonomía, por ejemplo, en la autonomía zapatista, tenemos un claro ejemplo de la posibilidad de una política no basada en la forma Estado, de una manera de gobernarse no basada en la forma Estado. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en un autogobierno desde la gente misma, cuando al contrario el Estado es la forma que organiza la disociación entre gobernantes y gobernados. Las experiencias universalizadoras fuera del capitalismo en el siglo XX, el llamado socialismo real, hoy reciben críticas por terminar siendo tan productivistas como el mismo capitalismo. Y en el momento en el cual estamos, cuando podemos medir las consecuencias ecológicas, climáticas, desastrosas de esta lógica productivista, pues tiene cierta lógica, pues la crítica de este planteamiento y la búsqueda de otras concepciones, de otro acercamiento al postcapitalismo. Aquí propondría hacer de la noción de buen vivir un concepto fundamentalmente opuesto a las lógicas capitalistas. Sin embargo, no es algo sencillo, porque siempre hay varias concepciones posibles de lo que es una vida digna, y precisamente son las discusiones colectivas que pueden llevar a determinar en qué consiste y qué es lo que hay que producir para asegurar esto. Pero al mismo tiempo, habría que considerar de manera evidente las implicaciones ecológicas de cada producción. Solo de esta manera podremos avanzar en esta gran tarea colectiva
que consiste en romper la creencia tan arraigada, incluso entre quienes critican al capitalismo, creencia según la cual, pues organizar una vida colectiva en base a principios radicalmente diferentes a la del capitalismo es, a final de cuentas, imposible. Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después.